No, una cosita que me había quedado, sobre todo lo que vos me preguntaste el otro día, respecto a las frecuencias de observación del CMI. Y me quedo así dando vuelta porque no me acordaba de los distintos experimentos que se hicieron para detectar la radiación de microondas. Este, Cada uno de los satélites, o cada uno de los experimentos que se hizo, pues, no siempre se había en la misma región. Entonces tenía ahí, bueno, lo traje como para ponerlo en claro eso de que, bueno, cuáles eran eh, cómo se hicieron las observaciones del fondo de radiación. Y ya que estaba, me fijé bien cuál era de todos los experimentos que se habían hecho. Y sobre todo agregarle unos comentarios más. Entonces, bueno, la primera detección de Penzias y Wilson, con este instrumento, acá está un poquito más claro respecto a lo que le había contado el año pasado, acá se ve bien cómo es la entrada, la transcripción, y se va, y acá adentro, en la casillita esa, estaba lo que hablamos de lo que era de lo que es el FIT, en este caso un dipolo, y que la detección se hizo en 4 GHz, o sea, era una frecuencia baja, que corresponde, bueno, a 7 centímetros más o menos. eh, Teniendo en cuenta esto y con la geometría a ver, no, acá no lo tengo puesto, cuál era la resolución que se tenía. En este caso, la resolución, dada la frecuencia, y eso era muy baja, muchísimos grados en el cielo, pero lo que no estaba hecho para eso. ¿Se acuerdan que le había contado que era un instrumento para ver otra cosa, una cuestión de interferencia, y que lo encuentran de rebote a la radiación? Y que encuentran que había una temperatura, como resultado, la temperatura resultante que encontraron de esa señal era de 3 grados, 3,1 más menos 0,2. Claro, no era un experimento que estaba destinado a este objetivo, pero pasaron más de 20 años, estamos hablando en el 65, recién, eh, bastante más de 20, un poquito más de 20 años, hasta que se diseña el satélite COVID con 3 instrumentos. Entonces ahí está más o menos, acá está el COVID, el satélite y la ubicación de los distintos instrumentos. O sea, no, el COVID no era el instrumento, sino el satélite que llevaba a estos 3 instrumentos: el LIRB, el FIRAS y el DEMA. Los que hacen la detección en este caso del CMB, son los dos. Este, eh, el FIRAS que funcionó entre 60 micrones y 3 milímetros. Eso estamos hablando del orden de los cientos de gigahertz para arriba. Comparamos con respecto a lo que era el primero, que era de 4 gigahertz, que estaban en esta zona. Esto hizo que uno pudiera calcular cómo era la curvita en esta región, que quizás acá estamos entre los 1000 gigahertz, 1 terahertz, y acá está el máximo de la detección. Eh, que lo importante era ver qué pasaba de este lado, o sea, porque era la confirmación que se trataba realmente de un cuerpo negro. Eso fue lo maravilloso de este experimento. Así todo, los datos, bueno, acá están las frecuencias de trabajar de 31 GHz, más o menos por acá,
acá sí los 1000. Uno era un radiómetro diferencial, es decir, calculaba potencia. Ya vamos a hablar de los radiómetros. Los radiómetros son más que nada detectores de potencia. Y el FIRE, que era el espectrómetro. El radiómetro le permitió calcular. Adelante. Sí. El radiómetro permitió calcular bien esas variaciones de temperatura. ¿Eh? Eso. Recuerden el mayor que le había mostrado la vez pasada, un mapita donde uno ve cómo son las fluctuaciones de temperatura, que encontró que había una. Bueno, está acá puesta acá, una anisotropía, o sea, la variación de temperatura de diámetro 5 en una escala de 7 grados. Imagínense si el Sol tiene un tamaño angular de medio grado, 7 grados es una enormidad en el cielo, pero de todas formas encontró esas anisotropías. Y de este orden. Y mientras tanto, el Fire lo que era, encontró que se comportaba realmente como un cuerpo negro. O sea, fueron dos instrumentos diferentes los que aportaron a esto. Después se mejoró, apareció el WMAP, ya estamos en el año 2000. Trabajó en otras frecuencias, en otro rango de frecuencias, comparando con esto, estamos de este lado, acá no aparece porque este gráfico es viejo, no, de este lado de la curva, pero más que nada ya estaba confirmado el tema del cuerpo negro, no había, en cuanto a eso no era tan importante, pero sí en cuanto a lo que se estaba buscando mejorar la resolución del instrumento. Y apareció mejorar la resolución angular, pasamos de los 7 grados, pasamos los 13 minutos. Esa fue la ventaja, la gran ventaja de este diseño. No me fijé bien cómo hicieron para mejorar tanto la resolución angular, pero fíjense que estamos dentro de todo lo que es los más llamados microondas, que confunde un poco. Mal llamado, no digo mal llamado porque es confuso. Muchos creen que microondas se refiere a micrómetros. No tiene nada que ver. Microondas es un término más de los ingenieros, que son ondas pequeñas con respecto a frecuencias más bajas. No sé, ese término es raro, pero del orden de los gigas hasta los cientos gigahertz se puede hablar de microondas. Que tampoco tiene que ver con el horno microondas. El horno microondas, si no me acuerdo, anda alrededor de los 2 gigahertz, puede ser. Me suena, no sé por qué me suena los 2 gigahertz. ¿Está? Estamos viendo, o sea, claramente la tecnología para observar misiles en radios son distintas. En el medio, o sea, cambia también del tiempo, hay que lo llamamos microondas, la tecnología también Claro, acá estamos en una interfase, acá, porque estamos acá bien metidos en lo que son técnicas de radio. Pero en este instrumento, en el COVID, en esta parte y un poquito más, hay una solapación de lo que son técnicas de infrarrojo, que son más ópticas, con técnicas de radio, tal cual estamos viendo con antenas. ¿Está? Se producen reflexiones, o sea, uno puede considerar a la onda electromagnética como la óptica geométrica, pero se mezclan un poquito, hay que tener mucho cuidado con superponer las dos técnicas. Acá todo lo que entra en juego siempre ha sido alrededor de técnicas de radio. Pero comentario, lo que
Y lo que te empieza a pasar es que vas aumentando frecuencia, bajando la longitud de onda, y la longitud de onda se te empieza a hacer de la orden, o sea, de tamaño de los componentes que vos usas electrónicos para diseñar receptores para eso. Entonces, ahí se te empieza a complicar y ya digamos, en submilimétrico ya cambia un poco la filosofía con respecto a lo que es Sí, sería eh, el infrarrojo lejano. submilimétrico de 300 gigas por día. Digamos. Ajá. Pensarlo, sí, bueno. 300 gigas es un milímetro de submilimétrico. Ok. En realidad, capaz que un poco más de 300, empezás a cambiar, digamos, de tecnología para detectar y ahí por lo menos en los años, ya en vez de receptores súper heterogeneos, como está haciendo lo que yo les contaba hoy, de afector de bajo ruido, con mezclador, con etapa frecuencia intermedia, todo eso, cambia totalmente. Bueno, Esa etapa, por ejemplo, hace mucho estaba el satélite, el IRAS, no sé si lo han escuchado, que es un telescopio satelital audizo, digamos, de lo que es el infrarrojo, pero que funcionaba básicamente como una antena receptora. Pero hizo un relevamiento de todo el cielo, estamos hablando de más 20 años, no, más de 20, 30 años más o menos, que fue el primer satélite que dio, fue anterior que, es más, fue anterior que el Hubble, así que estamos hablando de mucho tiempo, que fue el primer telescopio en un satélite que fue exitoso realmente. Y otra información de infrarrojo lejano, o sea, casi pegadito a lo que es radio, pero con técnicas de radio. Bueno, Tengo una pregunta con esa diapositiva ahí. No, con las anteriores. El DMR, entonces, que dijiste que uno era un espectrómetro y el otro este es un radiómetro. es un radiómetro, pero igual para llegar a observar esas diferencias en temperatura, lo que hace también es ajustar una prueba Carbonero con esos tres, con 33,5, 53 y 90 GHz. No, ¿Cómo hace? no, el cuerpo negro fue con el espectrómetro. Y lo otro, Y el otro, una técnica diferencial para calcular, o sea, porque como no tenía, un satélite no tenía forma de hacer una medición de potencia, de temperatura directamente, entonces no me acuerdo bien cómo era, pero era una técnica diferencial, entonces utilizaba distintas frecuencias con un ancho de banda grande como para hacer el cálculo de la potencia total, la temperatura que querían determinar. Entonces, en esa región, con esa, fíjense que es más o menos parecida que también lo que tenía el WMAP, bastante en el mismo rango. Entonces, lo que hacía no le importaba tanto el espectro, sino las variaciones de potencia. Cuanto más ancho uno tenga el ancho de banda, más grande sea el ancho de banda, va a tener mejor sensibilidad. Entonces, no son día para tener una resolución, una resolución en potencia, no una potencia lo suficientemente buena que quede las variaciones de temperatura que uno andaba buscando. ¿Está? En el caso de este, no le importaba tanto la potencia total, sino la forma que tenía el espectro. Eran dos instrumentos bien diferentes, donde lo que a uno le importaba la resolución angular, al otro le importaba la resolución espectral. El WMAP no le importó tanto la resolución espectral,
era más que nada potencia y poder mejorar la sensibilidad y además, sobre todo, mejorar la resolución angular. Y mejor aún con el Planck últimamente, de vuelta. Fíjense que tenía un instrumento que compartía las frecuencias parecidas a los otros y uno de frecuencia mucho más alta. Entonces con eso pudo confirmar y además combinando los resultados angulares entre las dos mediciones, este, se alcanzó a ver una resolución de 5 minutos. O sea, la anterior era ¿cuánto era? De 13 minutos, acá un poco menos de la misma. Y mejoró la resolución en temperatura, acá son los microkelvin, donde las fluctuaciones son 10 a menos 5 pero acá alcanzaba 10 menos 6 como para confirmar aún más esa variación que tenía en el... Y bueno, y así mejorar los mapitas de variación de temperatura y con los modelos cosmológicos se confirmaron y mejoraron las predicciones que se podían hacer eh, posteriormente. Y lo último que se está intentando lograr es un pasito más, no tanto en lo que es resolución y ese tipo de mejoras, sino más que nada con el CUBIC, que te va a instalar en un proyecto internacional de agencias europeas y que está instalado en el norte de Argentina, que además de dar información de la temperatura y las variaciones, dar información de la polarización. No lo entiendo bien todavía, pero esta radiación de fondo microondas tiene cierta característica de la polarización, que son eh, los modos B y E. Lo que importa son, no me acuerdo bien, porque son los modos B. Estos modos de polarización es como la polarización de la radiación, uno lo puede detectar esa polarización y de acuerdo a eso mejorar los modelos cosmológicos, eso no lo tengo muy claro, pero ya es un instrumento en tierra, es como si fuera una corneta, un horn que los dirige la, la radiación hacia un interferómetro. Son un montón de interferómetros chiquititos que están, de antenas chiquititas que están en el fondo de ese horn y que mejoran la resolución por interferometría y que además permite ver cómo es la polarización de esa radiación. Insisto, no me acuerdo muy bien, y trabajando una frecuencia entre 150 GHz y 220 GHz. Esto hace que la necesidad de irse muy alto, esto está a 4.800 metros de altura. ¿Se acuerdan los grafiquitos esos que vimos del fundamento de la atmósfera? Bueno, para poder que sean útiles los datos que se obtienen ahí, tienen que estar muy altos. El vapor de agua, que eso tanto les comentaba, tiene que ser a un nivel muy bajo. Entonces, un buen lugar para hacer eso. Eh, bueno, está en observación, no es fácil ver los datos, todavía no hay nada confirmado, pero bueno, puede ser que en algún momento estén los resultados. Bueno, este, bueno, un dato que acá no se fijan tanto en el tema de la resolución angular, fíjense que es de 1 grado,
pero sí lo que importa es la detección de esos modos de polarización que va a dar mucha información acerca de este, cómo fue emitida esta radiación o sea, en el universo temprano. Bueno, me había quedado dado vuelta ahí al lado. Me había quedado dando vuelta a eso porque, bueno, se me mezclaron un poquito los números, así que, bueno, pero todas estas detecciones siempre fueron hechas no, no vamos a trabajar así, fueron hechas con técnicas de radio. Así que, bueno, y quería aprovechar ahora el tiempo para, bueno, hemos visto muchas formulitas, muchas cosas que sobre hoy que fuimos a una antena y nos hicimos varias preguntas de cómo, de qué tienen que ver los diámetros angularmente, qué es lo que detecta, qué es lo que mide y todas esas cosas. Y, y bueno, como siempre, lo bueno para si uno aprende algo es aplicarlo. Y bueno, la idea es hacer un poquito de cuentas, más que cuentas, es qué cosas, qué fórmulas tenemos que usar, qué ecuaciones tenemos que usar cuando se nos presenta algún problema que tenemos que resolver. Así que, bueno, yo metí varias, son ejercicios que se encuentran en el libro, pero eh, mm, para, para agrandar esto, Abajo a la derecha, ¿no? Ah, Ve las luquitas ahí. abajo, acá. Eh, Bueno, así que la idea es que entre todos vayamos viendo y que vayamos viendo que de todo lo que vimos anteriormente, qué es lo que tenemos que aplicar acá, qué fórmulas tenemos que utilizar y qué es lo que nos están preguntando, definiciones para que nos queden las definiciones en el aire como si fuera algo que está nomás y después no, cómo hacemos para aplicarlo. Entonces, bueno, algunas cositas. Entonces, vamos viendo de a poco qué utilizamos, vamos revisando lo que tenemos. Voy a buscar mi compositor. Porque la verdad, yo al fin, sí, tienen las cosas que yo fui poniendo, no sabemos cuándo. sí, sí, no. O sea, según la respuesta. Entonces, yo tengo ahí. Este, así que bueno, mi propuesta es que vamos viendo la U, porque ahí que puede resultar interesante. Ahí nos hacemos las preguntas y como qué cosa, sobre todo cuando uno habla en Yankee, habla en vatios, habla en lo que es potencia, lo que es este, la densidad de flujo, lo que es la luminosidad, lo que es el ancho a mitad de altura, qué es lo que mide, de dónde salen los 3 decibeles, toda esa cuentita que, bueno, es, es bueno hacerlo para poder entender. Bien, a ver. eh, primera cuenta, densidad de flujo. ¿Qué era la densidad de flujo? Revisemos los apuntes y vamos viendo cada una de las cosas. Ahí me pide calcular la densidad de flujo. ¿En qué unidades tenía la densidad de flujo? Para empezar. Ah, Ya,
Entonces, para calcular eso, la densidad de flujo era, ¿cómo lo podemos definir? Formulita. ¿Cómo? Eh, temperatura de brillo, o sea, la densidad de flujo era algo que dependía, es el equivalente, vamos a ponerlo así, por el lado óptico, a la magnitud aparente. O sea que un mismo objeto a distintas distancias iba a tener distinta densidad de flujo. La temperatura de brillo era algo característico de la fuente. O sea que iba a tener más que ver con la intensidad específica, la temperatura. Dale, dale. Eh, subilo y mejor. Dale. Entonces, el flujo era energía por unidad de tiempo, por unidad de área y por unidad de frecuencia. Bueno, sí. Ah, bueno, ahora no. Entonces ahí tengo, por ejemplo, me dicen, era la energía conectada por una cierta cantidad de tiempo, tengo potencia. Área, sobre el tiempo. O sea, ahí solamente potencia. ¿Y qué más decía? Ahí sí. Metro cuadrado. Y H no. Claro. Positiva, creo. Vamos a ver, ¿qué área? No, y área claro, sí, el área de métricas, claro. Y energía activa, no. Claro, ahí vamos. Claro, tengo la antena dice que, ahí ya lo ponen, pero una antena de 2 metros. Ya que tengo la antena, 2 metros de antena, tengo el área efectiva. Uno podría decir, bueno, estoy apuntándole cuál sería el área efectiva. Sería el área efectiva, en este caso, vamos a suponer, el área efectiva va a ser el área geométrica. Y teniendo en cuenta que está en el eje óptico de la antena, ¿no? Y por la igualdad, no, obviamente, pero un círculo no es un círculo. Bueno, hemos visto que todo, excepto la antena de Batman, pero como de hoy, pero todas las antenas son parabólicas, circulares, digamos, así que el área va a tener que ver con el área circular. Entonces, si tenemos la energía por unidad de tiempo, toda la potencia, una vez que tengo la potencia, para pasar la densidad de flujo, esa potencia tiene que, porque ya esa energía es la que recibió, o sea que no nos importa en dónde está el objeto, ¿no? O si nos importa. Ya estamos hablando de una energía detectada, así que pues ya está acá, o sea, entonces simplemente tengo que hacer para que sea una densidad de flujo, tiene que ser por la unidad de área, el área del telescopio, y por el ancho banda. Y para que esté bien hecho, sí, Yankee, oye, ¿qué es Joule nomás? esto es Joules, eso es Joules, es energía. Julio, no tengo claro. Más de una vez lo he visto en julio.
Por ahí en algún momento vimos de lo que se trataba, el cuánto era, o sea, vamos a acostumbrarnos a ver esto en Shansky, o sea que es la unidad normal que se usa en radio, y el Yankee tenía el Yankee, el Yankee es vatios, o sea, potencia, por unidad de área, por unidad de frecuencia. Claro, ahí tengo el área y tengo el ancho de banda. Entonces lo puedo pasar dividiendo por el ancho de banda, puedo tener por unidad, por hertz. Fíjense que el Yankee, ahí lo estoy viendo, nunca me acuerdo de memoria, son 10 a la menos 26 en todas estas unidades, en metro cuadrado y en hertz. Cruz por segundo ya es directamente vatios, si no me equivoco. Todo en CGS, creo que. Es ahí. Sí. Bien. A ver, ¿cómo era? Hacíamos algo, o sea, hacíamos algo y está bien, pero no lo hacemos directamente. Claro, ¿qué falta para que puedan hacemos algo de redes? 4 por 10 también. Claro. Ahí tenemos que la temperatura de brillo en términos de... Ah, estoy poniendo acá como si lo vieran. Claro, o sea, la temperatura de brillo tiene que ver con la intensidad. Entonces, ¿qué nos falta para tener la densidad de flujo? ¿Qué información nos faltaría para pasar de temperatura de brillo a, si no me equivoco, ¿no? Estoy buscando acá donde lo vimos. Ah, no, está acá. Está el siguiente. No, ya no quiero con esa. Puede ser que quiero ya era. A mí me da 150. Uno.
No, es un montón para normal. Hay muchas fuentes que sí tienen ya para arriba. Hay varios. Ajá, por ahí, cientos, ya, para alguna. Pero lo normal, así cuando se todo el cielo, ya que para abajo. Ahí pasó de ahí. Sí. Pero ahí va. Yo necesito, si yo quiero pasar de temperatura de brillo a densidad de flujo, necesito de la fuente el ángulo suspendido, el ángulo sólido suspendido. Esa es la diferencia. ¿No? Acá en este caso, no sé si es una fuente puntual, una fuente extendida. No tengo, no tengo información de eso. Puede ser cualquier tipo de. Creo que hay algo. Entonces, ¿cuánto dio? 250 ya. Ya sí. Ah, bueno, está bien. ¿Y el otro punto, cuál sería la luminosidad? ¿Qué cambia con la luminosidad? La densidad de flujo pasa a la luminosidad total. No, no total. Oh. Y la universidad La de densidad. energía por año, ¿no? La luminosidad vendría a ser, o sea, la densidad de flujo. Entonces, para pasar la luminosidad, vamos a suponer que eso emita isotrópicamente para todos lados. Y como estamos viendo un pedacito de lo que emite para todos lados, tenemos que suponer, como es isotrópico, Sería 4 pi por de cuadrado por la. claro, Una pregunta, cuando estás estudiando fuentes de radio relativistas, ¿esa cuenta debes hacer prolija o en la luminosidad, sí. no te interesa? O a servicio de la luz. Esto me interesa. Sí, interesa y mucho. Pero la idea de la luminosidad no es dar un dato que sea específico del objeto. La idea de la luminosidad es para entender que ese objeto está hasta el distancia, nada más. Es lo único ¿Qué pasaría si ese objeto está acá cerca o allá lejos? La luminosidad cambia, ¿o no? No cambia, porque es algo específico de la distancia nada más. La densidad del flujo sí. Como ese objeto no lo puedo ver de cualquier lado, estamos viendo solamente en una sola dirección. Entonces, bueno, si yo quiero comparar a distintos objetos, los pongo en luminosidad para poder hacer alguna relación entre sí. Ahí está. Bueno, hay algo en el otro ejercicio. No, 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 no. Si tengo ahora un objeto de cinco llamas, o sea, dando cuál es la densidad de flujo ahora. Está bien. Ahora sí es tu pregunta. La voy al lado nomás. Si el objeto tiene un tamaño angular de 0,1 grados, ¿cuál va a ser la intensidad de la radiación emitida? Ahí sí va a importar la intensidad, o sea, que sea un objeto puntual o lo que importa es el tamaño, el tamaño angular. Entonces, ¿qué necesito ahí para pasar a intensidad específica? A ver, con el ángulo sólido de ese objeto. Es fundamental también decir que
objeto uniforme. Uniforme significa que en todo, si es circular, que todo el círculo de ese objeto emite de la misma forma, cosa que no necesariamente es cierto, pero para la cuenta lo suponemos que es así. Entonces, para pasarlo, tengo una densidad de flujo, para pasarlo a intensidad específica o intensidad, ¿qué era lo que teníamos? Que la intensidad era, se medía en qué. Entonces, la intensidad se medía por metro cuadrado, superficie, o sea, la superficie del detector, o el receptor, o el colector, por unidad de frecuencia y por unidad de ángulo sólido. O sea, uno tiene el ángulo sólido calculado de una forma, ahí siempre medirlo así, porque habíamos hecho la aproximación que teníamos, que si era un ángulo muy chiquitito, claro, ahí podemos aumentar términos de grados y lo pasamos a radianes, digamos, teleradianes, y podemos darlo directamente. Entonces ahí teníamos la intensidad específica por, este, por ángulo sólido. Si ese mismo objeto se acercaba, hagamos el mismo objeto, en, que en 0,1 grados tenemos una densidad de 5 Yankee. Si ese mismo objeto lo ponemos al doble de distancia, lo vamos a ver no sé, a cualquier distancia importa. O sea, lo alejamos, lo vemos muy chico. ¿El flujo cambia? Sí. Sí. ¿La intensidad específica cambia? No. La intensidad específica es, o la intensidad es algo, una característica propia del objeto. ¿Por qué no cambia? Cambia porque no cambia el brillo, digamos. ¿Está? Un mismo objeto, por más que yo lo mueva en distancia, el brillo va a ser el mismo. Así como la, la luminosidad cambia como R al cuadrado, el tamaño también cambia como R al cuadrado. Entonces se contrarrestan y el resultado va siempre el mismo. ¿Qué es la intensidad? O sea, la intensidad es la potencia emitida por unidad de área, por unidad de ancho de banda y por unidad de ángulo sólido. Y además de ángulo sólido. Claro. Además del área, Es el área receptora, porque ahí están combinando las dos cosas. ¿Con qué le estoy conectando la información que vendría a ser la antena? Y por ángulo sólido es qué ángulo yo estoy viendo total desde mi posición. había la primera clase, una diapo que es una grabación que tenía DP, diferencial de potencia recibida, producto de varios. Pienso en la diferencial del área coso, diferencial de módulo sólido. Eso de hecho por I sub nu. Esa es de hecho la definición. Entonces, pues, ya variamos. Claro. No, depende de, o sea, un ángulo y ese ángulo. Sí, el tema es que lo habíamos puesto como dependencia, o sea, tenemos el objeto y habíamos puesto el área
¿Está? Yo tengo el objeto ahí y lo estoy midiendo con una antena que está acá, mirando por allá. Está de aquel lado, entonces la sección de imagen que ve el objeto al disco de la antena no es esta, sino que es algo proyectado, digamos, en esa dirección. Pero si consideramos que estamos viendo objetos y apuntamos nuestra antena hacia ese lugar, orientamos la antena, lo que se hace. Entonces el coseno de tita ese que aparece ahí era muy chiquito. No, perdón, al revés. El tita es chiquito, entonces el coseno va a ser muy cercano a uno. Entonces lo que consideramos directamente uno. Eh, con una cuentita para el sol. Acá sí vamos a tener una diferencia. Puede ser esta ubicación. Vamos, aquí en el problema, la distancia. El otro. Sí. No. No, sí, sí que te atiendo, no, no, estaba respondiendo. Sí, Es un problema, no me suena así. el ángulo sólido, Para que te den interacciones son una R sobre D con menos. o lo calculamos como R sobre D, pero para eso necesitamos llamarlo la velocidad. No, ángulo medio. R sobre D es el ángulo, sobre todo. o sea, y por el ángulo, sí, yo. Pero Claro, manteniendo radianes. los radianes, para que te quede el radianes. Podemos hacer la cuenta de Sol, pero por el solo hecho de saber a ver qué unidades, no unidades, sino qué magnitudes tiene la densidad del flujo, considerando que esa potencia es la que recibo. Ahí concluyo con el más cierto. ¿Cómo? Ahí concluyo con el 3A, es lo mismo que antes. Ahí ya tengo directamente la potencia. Sí, pero no tenemos el ancho de banda. No tengo el ancho de banda, es cierto. Pero la hacemos al revés, calcular la luminosidad y con la distancia, Sí. en todo el espectro. Claro, sí, es como un volumétrico, como que- Sí. Radio de la Tierra. Eh, ¿La distancia? No. Sale sin el tamaño de la Eso. Ah, o sea, luminosidad total. Eso es lo que. Claro. Y lo que yo voy a poder hacer, el flujo total. ¿Está? Ah, lo pensé mal. Tengo una luminosidad total. Por definición, habíamos dicho que la luminosidad total era integrando en todas las longitudes de onda. Ahí está el tema. Sí. Entonces, el flujo, acá sí es flujo, no es densidad de flujo, sino el flujo.
flujo de Entonces elasticidad. paso de luminosidad total a flujo. Antes habíamos pasado, teníamos el flujo y calculábamos la luminosidad. Acá esto simplemente va a haber un factor nada más que va a depender de la distancia y vamos a tener el flujo total. En un 4 metros cuadrados. Claro. Claro. Pero con el 4 pi. Sí, claro. Bueno, un poco de manejo de los resultados nada más. Contar ¿cómo se llama el sol con... Ay, ¿cómo era? Porque dijo su lado, no dijo, solamente se va. Sí, porque tiene un nombre, esa variación de la luminosidad. No, no, no. Simplemente por el hecho de que es una esfera. Lo podemos aproximar como una esfera. Pero no importa. Al hecho práctico de... 0,27 con el flujo de restantes Sí. y dividís haciendo Ujú. y ahorita bueno, bajando el O flujo. por eso, o sea, va a ser expresado en términos de un flujo en longitud de onda, y eso mismo lo podemos pasar en un flujo expresado en frecuencia. Ahí está. Habíamos visto que los flujos totales en todo el espectro no importaba si estaba en longitud de onda o frecuencia, porque precisamente eso está. Pero tiene que ser lo mismo. No importa en qué lo calculen, pero siempre el total tiene que ser igual. En cambio, si yo tengo un ancho de banda, va a depender, claro, cuando lo haga en términos de ese ancho de banda, va a ser diferente si lo expreso en términos de la longitud de onda o de la frecuencia. También es el mismo, ¿no? Y después, si A ver, entonces cuando lo dividimos por el ancho de banda, claro, estamos asumiendo que es uniforme, si no tendríamos que integrarla en el plan. más o menos, no seamos tan precisos. Pero bueno, está, más o menos es eso a lo que se refiere. Eh, Había otro. Veamos el 5, consideramos dos cuerpos idénticos, el cuerpo A tiene una temperatura dos veces superior al cuerpo B, con una radiación de baja frecuencia. Estamos haciendo la aproximación de Berlin. ¿Cuál es la razón entre la intensidad de estos dos cuerpos? Si la temperatura es dos veces más grande que el uno que el otro, en términos de intensidades, ¿cómo va a ser? Dentro de la aproximación esta, ¿no? O sea, pensamos cómo era la relación. Estamos hablando en intensidad, ¿no?
¿Cuál es la razón? Claro, o sea, cómo va la temperatura con la intensidad? Genial. Lineal. Pues claro, proporciona. El factor proporcional aparece la H, el K, no me acuerdo. Algo así. Entonces, para el mismo comportamiento, entonces la temperatura va se comporta de la misma forma que la electricidad. O sea, estamos en la región donde importa la frecuencia. Bueno, ¿y cuál es la relación de flujo total radiado entre los dos cuerpos? El flujo total, total estamos hablando en toda la longitud de onda. El flujo total es el que calculamos en el test, ¿no? Sí, siempre dentro de la aproximación esa, ¿no? Tengo diferencia en temperatura y quiero ver cuál es la diferencia del flujo total. El flujo también es lineal, ¿no? Son del mismo tamaño, es decir, que no. Cuando yo pasaba de temperatura a intensidad, lo que tenía que tener en cuenta era el ángulo sólido suspendido. Ahora son del mismo tamaño, así que no importa el ángulo sólido. Entonces, el flujo, si tengo la misma temperatura, Pero la frecuencia a la que se da el pico de intensidad es otra. o sea, la frecuencia estoy en el régimen de Rayleigh, o sea, estoy proporcional a la relación nuclear. Haciendo lo primero, la relación entre intensidades y temperatura es proporcional. Están metidas, sí, pero la misma frecuencia, son las que me queda una constante proporcionalidad, ¿no? Ahora paso esa temperatura o intensidad, la paso a densidad de flujo, la diferencia va a estar dada por el ángulo sólido. Entonces, si el ángulo sólido acá es el mismo, porque yo dije que los dos cuerpos tienen idéntico tamaño, solamente lo estoy viendo con distinta temperatura, ¿cuál va a ser la relación? Va a tener la misma relación De temperaturas. de temperatura, o sea, el doble. La temperatura debe estar ganando. Cuando son el mismo valor. La, la temperatura de brillo es la temperatura que tendría el objeto ese si fuera un cuerpo negro. Entonces, lo mismo que la temperatura efectiva, ¿no? La temperatura efectiva va a depender. ¿Cómo era la temperatura efectiva? Yo siempre que hablé de temperatura efectiva me refería a la que ajusta el cuerpo negro. Por eso supongo que es la misma. Pues si el cuerpo, si el emisor es cuerpo negro, si no. Si no, Entonces lo mismo que la temperatura de brillo. Porque la de brillo es, aún en el caso de que no sea un cuerpo negro, es una función de lo. Si no es un cuerpo negro, es una función de lo.
de forma tal que en cada valor de frecuencia te hace coincidir con el cuerpo negro. Coincide solo cuando te cuerpo negro. O sea, la intensidad específica en un cuerpo negro, a medida que va cambiando, la temperatura es constante y cambia como la frecuencia al cuadrado. Esta es una ley de potencia, de intensidad. Cuando es otra cosa, va a cambiar como la frecuencia al cuadrado y la temperatura. O sea, la temperatura del brillo que no va a corresponder a una temperatura termodinámica, una temperatura real de ese objeto. C corresponde nada más que a un cambio de unidades, nada más. Simplemente no tiene mirando el flujo y cuántos aquí corresponde. Es directamente hacer el cambio de unidades. O sea, pasar el resultado de una para que te queden hertz, el yankee, y el día de la beneficia. mm, sí, pero estoy hablando en flujo en longitud de onda. Vale, no te entendí. Si no. Claro, o sea, puedes poner el yankee con longitud de onda en vez de. Yankee siempre en hertz. Sí. Ok. Tú, ahora, de qué vende y las unidades. Porque no tengo que tratar. ¿Qué pasa? No entendí. Somos la tablita con la molécula. ¿Por qué te cambia que- Unidad. Bueno, pasa a hacerlo. Dale, pasa una. Dale. Dale, dale. No lo sé, no lo sé. No me tenés ni. No, pero nombrámelo. Vale. Cierto. Ah, tú le puse ese, no sé qué le pusimos. El cianflujo ese. Ese es. Voy a ponerle el nombre. Dale. Densidad de. No. Si ocupa tanto espacio, fuera. El yankee. Y son. No. JY. Y con eso, 6, 4. No me mientes, te acordé de memoria. poner un no a la S. Sí, eso tiene que ser. Ahí el S es su lambda. Y acá ponerlo a la menos uno. Ah, sí, sí. Y cuando le paso a lambda, ¿cómo le paso? Nadie usa. ¿No? Sí. Vale, sí. Bueno, no lo hagamos, pero ¿qué habría que hacer para ponerlo en lambda? Chan, chan, Será la frecuencia. Eso, ¿no? Lo multiplicas por, ¿no? No sé, ¿no? O dividís por C. Claro, o sea, hay que pasar, es como si fuera un delta nu, hice delta nu para pasarlo delta lambda, está de por medio de la velocidad de la luz, o sea, de alguna forma. Fue flujo, yo le puse F, no sé cómo. F es un nu también, Sí. Que te dijimos que era. la densidad de flujo, Me macho un chido, pero no me decía. Cuantizarla.
Claro, el flujo recto de respuesta, ¿verdad? Entonces van a desconectar un poquito, ¿verdad? Es la punto pi. La L, la Vale, el zoom. mm, Aquí están que abajo. A ver, esto es. O sea, el flujo primero va en potencia por L. Ah, F, estoy hablando de L. Bueno, Esto es potencia por L. agua, no me deja ver, ¿no? Entonces este, por lambda, bueno, igual. O sea, son lo mismo, son yankees también. El flujo total es la S sola, ¿no? Es la S total, digamos, sin Le pongo ese. No, Pues tenés ese Sí, entonces. Ah, tenés razón. claro, por otro. Sí, es el Claro, es que siempre lo pusimos con F. O sea, mi pregunta es, ¿el flujo espectral tiene la misma unidad de densidad de flujo? es lo mismo. O sea, Claro, pero sin el factor este. No, pues la magnitud es la misma. O sea, pues, ¿qué unidades? claro, Claro, por eso, sí, sí, pero las dimensiones es la misma. sí. O sea, ¿qué otro término Y hay? el, sí. claro, yo pensé que iba a poner la luminosidad. Así como tener la densidad de flujo, tenemos la luminosidad. N. ¿No? No, y esto es potencia. Es Potencia. El cuadrado. No, bueno, no. Se expresa velocidad. O sea que está ahí pone luminosidad igual, o sea, es L sub 1 igual a. Bueno, 4pi. ¿Pero cómo cree que? En términos, igual a la relación con la densidad de flujo, sí. Mm, Ahí. Por, S por cuando Claro. arriba y el S es un no. ya mira cómo te. No, pero yo digo, Eh, no. era para ver si estaban atentos. Sí, sabía lo que estaban haciendo. Eh, nada, después la otra es la intensidad espectral. Bueno, una intensidad especial. Entonces a la luminosidad le pongo luminosidad espectral también. Sí, Siempre ponerle flujo espectral. Sí, está bien. Claro. ¿Qué diferencia entre flujo espectral y densidad de flujo? No, Flujo espectral y densidad de flujo. los dos primero, ninguna. Ninguna. No, ninguna. Solo que esto limitar un chunky. joder. No, es lo mismo. O sea, en términos generales hablamos de flujo. El flujo total, Está mal. Este debería ser sin este y sin el watt, sin el hertz, porque, o sea, flujo espectral no lo usamos nunca. Usamos el primero sí, o flujo total integrado volumétricamente. O sea, este no lo usamos nunca. sí, lo que pasa es que, pues, o sea, el decir flujo depende de la frecuencia. Sí. Tenés que definir en qué frecuencia está usando o en qué ancho de banda de transmisión está usando. Listo. ¿Qué otra quieren? Ah, digo, en algunos libros lo marcas con F, en algunos libros lo marcas con Claro, S. eso también puede haber confusión Claro. de bibliografía, digamos. El libro está que siempre está con F. Y, pero tú, si los usan S. Lo que pasa es que o ponen con F por flujo Mm. o con S porque es source. Ah,
proviene de o sea, Ah, viene de claro. el- lo específico de la fuente, digamos. Zoom. Pero Ahí esto es metro cuadrado. Después tiene una funcionalidad, pero vamos, chicos, la intensidad es sí, específico. real. ¿Sí? Sí. Y la energía. Es algo muy importante. Ah, sí, Julio, metro. Los yankees. Julio, O sea, Bueno, ¿cuánto? Intensidad. y M menos 2. o sea, la intensidad específica No, tiene que ver con la fuente, es decir, cómo está emitiendo cada puntito de la fuente. Está una fuente extensa, como por ejemplo el sol. Cada Dividido. cada porcioncita del sol, cómo está emitiendo en función del, específicamente, es algo propio, intrínseco de la fuente, Claro, sobre la posibilidad toda la universidad. de cada lugar. Cuando, no, al revés, así. los engañé. Cuando junto de la fuente, todo lo que está emitiendo esa fuente y cómo lo veo yo, o sea, combino todas las emisiones que tiene, todas las intensidades específicas de la fuente, es porque estoy juntando todo el ángulo sólido que me llega a mí de toda la fuente. ¿Está? Que va a ser la densidad de flujo. Ahora, además, pongo todo lo que está emitiendo la fuente a mi distancia, que emite isotrópicamente, es la luminosidad, que vuelve a ser independiente de la fuente, de la distancia de la fuente. Lo único que depende de la distancia de la fuente es el flujo. Pero es lo que podemos medir nosotros, lo que medimos directamente. Los otros son alguna aproximación o lo que me da el modelo o lo que sea, pero lo que se mide es el flujo. Y lo otro importante es que la intensidad específica solo se ve alterada en su camino en la fuente para nosotros, Por eso, en la medida en que haya en nosotros en la fuente algo, diría, que interactúe con esa radiación y remueva la ecuación de la tendencia en la dinámica, ¿no? O sea, si yo tengo absorción o expansión y reemisión, porque hay una nube, por ejemplo, de gas entre la fuente y nosotros, ahí esa intensidad específica ya se ve alterada. No es lo único que, y eso es la ecuación de transferencia radiativa, que se dio ahí. No te conoces súper bien, ¿no? Cómo es la distinción de cualquier campo parecido a ti. En la radio. Eh, no pasa de- Pero, o sea, si se conoce un buen mapa de distinción para esta frecuencia. Pasa que, uy, Claro. depende de qué. O sea, lo que No, por eso depende de qué frecuencia, pero para el para la definición, o sea, para la atmósfera no hay mucho, porque va a depender mucho de la frecuencia. Lo que uno tiene son los mapas de extinción de la Vía Láctea, por ejemplo, que ellos están hechos en infrarrojo, por eso y uno puede hacer una aproximación a partir también de modelos, cómo se afecta en las distintas frecuencias, las otras distintas, en el óptico. Sé que acá en radio no vas a tener algo que sea muy directo, sobre todo porque no hay mucho, no se ve tan, por un lado no se ve tan afectado,
Lo que sí, bueno, cuando estamos viendo lo mismo, hay otros efectos que molestan más que la extinción. Por ejemplo, si no habéis escuchado la formación de Faraday, ya lo vamos a ver con cierto. Aquí está bien, ¿no? Porque es este por... Exacto. Creo que están todos los términos. No, Claro. Entonces, la intensidad específica depende intrínsecamente del objeto y de cada punto del objeto. La densidad de flujo depende de la distancia. O sea, la densidad de flujo va a variar de acuerdo a la distancia que tiene. Y faltaría algo más. O sea, porque todo esto es independiente de quién lo está mirando. No va a depender de la antena o del colector con que lo estoy mirando. ¿Está? Si yo calculo la densidad de flujo de, con la antena de manga y y mido la densidad de flujo con la antena, con el Green Bank telescopio, la densidad de flujo va a ser la misma. ¿Cuál va a ser el parámetro que sí depende con qué lo estoy observando? ¿Con qué antena lo estoy observando? el flujo puede depender del ancho de banda que tenga. Pero no va a depender independiente de con qué lo estoy midiendo. ¿El flujo? El flujo es independiente de con quién es independiente de con qué instrumento lo estoy midiendo. No, porque si mirando con otra ancho de banda, va a haber otra cosa. Está bien, pero estamos cambiando el ancho de banda. Pero cuando estoy observando lo mismo, pero cambio el instrumento. Estoy observando en banda L, dos instrumentos que observan en banda L, los flujos que miden esos dos telescopios es exactamente igual. Sí, es la misma banda. Estoy observando con lo mismo. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la medición que yo hago de con qué estoy midiendo para que sea dependiente, porque falta algo más ahí, para que sea dependiente del instrumento con el cual yo estoy mirando? Es más simple de lo que piensan. Creo que lo hice hice la pregunta lo suficientemente complicada para que ¿Son los dos iguales? No, es lo mismo. si son dos iguales es lo mismo, pero por eso digo, estaba observando con la antena de manga y con Green Bank. Si yo mido las densidades de flujo, me tiene que dar exactamente igual. De acuerdo. Puedo comparar los resultados. Pero ¿cuál es la medición que yo hago? Que sí depende del instrumento con el cual estoy midiendo. Los fotones que te llegan. Falta algo ahí. Y algo ¿Qué es lo común que tiene todo esto? algo es independiente del área. Fíjate las unidades. ¿Qué es lo que siempre aparecen en todas las unidades? El watt. Bueno, watt. Claro, pero otra cosa más que por unidad de, falta algo en todas las unidades. ¿Eh? De área. Ah, Ajá, tal área. está metida dentro del T cuadrado. Sí, pero a distancia no es el área de tu colector. Y bueno, entonces, ahí está. El área específica, el área. Claro, Algo es entonces, independiente. ¿cuál sería el que dependa de la antena con la cual estoy mirando? ¿Cuál sería esa unidad de medida? La potencia, los vatios. O sea, en todos lados aparecen vatios. Sí. Unidad de metro por unidad de... Si yo mido la potencia directamente, me va a depender de con qué lo estoy observando. En el ejercicio 1 aparecía la energía total por unidad de tiempo. Eso depende exclusivamente de con qué instrumento estoy mirando. Si yo tengo manga, que tiene un área de... ¿Cuánto? Al cuadrado, me da un área. Si estoy midiendo con Greenbank, que tiene 100 metros, me va a dar un área muchísimo más grande.
la cantidad de energía conectada por unidad de tiempo va a ser diferente. ¿Está? Entonces, la potencia medida, lo que me da directamente lo que después va a ser el radiómetro, esa potencia va a depender de con qué instrumento lo estoy midiendo. ¿Está? Entonces, primero tengo potencia, después tengo densidad de flujo. Lo combino paralelamente con la intensidad que depende del objeto. Y después tengo la velocidad. Bueno, todo eso son cosas que está bueno que lo tengamos en mente porque son las unidades de medida. O sea, esto se relaciona a tu sensitividad que tengas en instrumento. Me voy a sentar. Dale, dale. Eh, no, después algunas cosas que bueno, esto lo van a tener y verlo después. Eh, a ver, esto del 100 bit, ya que lo estuvimos hablando del 100 bit. Eh, Tengo una temperatura, dijimos que es el mejor cuerpo negro que podemos encontrar en la naturaleza. No hay nada que se parezca en el comportamiento, todo, o sea, nosotros somos un cuerpo negro, pero no emitimos perfectamente, porque siempre hay algo que altera ese comportamiento de cuerpo negro. Si tenemos una temperatura, estamos emitiendo, pero no necesariamente como un cuerpo negro perfecto. Este, tenemos la temperatura, podemos calcular cuál es la intensidad. No le vamos a poner complicada o podemos pasar ya de que tenemos la temperatura, vamos a encontrar, si lo hacemos la aproximación Rayleigh, va a ser una ley de potencia. Pero sí, está bueno saber cuál es la frecuencia pico del 100 bit. No hace falta calcular la intensidad específica. Había una relación que vinculaba el máximo con a ver, para tenerlo en mente, así nos acordamos cuando lo tenemos en mente para usarlo. ¿Cuál va a ser esa frecuencia? ¿En qué frecuencia emite el máximo? No, tenemos la ley esa. Si alejan el enfoque es va a sacar una temperatura en cada punto del cielo. Sí. Es, o sea, miro para allá, saco el espectro en esa Esa dirección, desea. ¿no? Tomar, Sí. ajusta el cuerpo negro a esa región y la temperatura es esa. Sí. Ahora, Puedo tener algunos problemas de que tengo distintas temperaturas porque estoy con con ruido, con ya tenés, ¿no? interferencia, un montón de cosas. Tengo que sofistar todo eso para calcular la temperatura. Bueno, ¿cuánto da la temperatura, la frecuencia máxima del 100 bit? Intensidad calculada. Eso por millón. Sí, Sí. pero no es esto, pero no, yo estoy No. ¿Cuál era entonces la ley claro, la ley de desplazamiento que depende solamente de la temperatura? O sea, ahí, No soy generación, chicos, bueno.
Y asumimos que la norma de observación era la máxima. No, eso lo queremos. Y si la antena funcionaba a eso. Yo asumo que la antena la antena, pensaron que el 35 de los... A ver, Sí, pero con la resolución de el dato de la antena de esa es el. Porque esto todo, Sí, o sea, la primera detección, de acuerdo a lo que recién, estos 7,35 centímetros de longitud de onda, es la primera detección del 100 bit. Eran los 4 gigas aproximadamente. Esa es una longitud de onda que observaron y vieron que existía el fondo de redención. Listo, ya está. Ahora, ya sé que un cuerpo negro responde a la función de Planck. ¿Cuál es la longitud o frecuencia máxima que tiene? Sacaré la pantalla. O sea, el A no importa. La del A no importa. Sí, Sí, por eso. Es más, o sea, podríamos usar la estimación de Ricci, no importa. Es solamente usando esa forma. El segundo punto, ¿cuál es la frecuencia pico? Está, porque también eso nos va a decir dónde podemos usar la aproximación de Rayleigh también. la constante dividido la temperatura esa 2,73. Sí, ¿cuánto es? Está bueno saberlo, así lo tenemos en mente y podemos. Bueno. Alguien le pregunta, y bueno, pero ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es la frecuencia máxima del 100 bit? La pregunta muy. ¿Cuándo van a hacer la casa? Todavía no. ¿No sabes? No. Y veamos a ver si. Hace mucho también, entonces, bueno. Sí, no me acuerdo de memoria. 0,01 menos. Vale. A ver qué usaron. 0,29 por sobre la temperatura. Y después lo comento. A ver. bueno, ¿Cómo pasa de nuevo a aceptar? Sí, eso es. de sobre la onda. O sea, la longitud de onda es. Ok, Sí, claro. Por ahí La más contracción, no sé. Está bien. Claro, claro. Por esto se iba más para. Llegaron casi a Tera. ¿Qué fue? No me acuerdo. Longitud de anda hacia como 0,2 más o menos. Debería, según esto. Han ido 3 gigas, ¿Crees que acá no? O sea, 3 GHz puede ser, porque en realidad son 4, los 7 centímetros. ¿Cuánto da? Tiene que dar alrededor de 100 GHz, un poquito más de 100 GHz, 105 creo que por ahí. O sea, ¿qué cuenta de cero?
Y yo tenía la constante de bien en mi proceso. Entonces, calculo una. Y hablando de yo, 1,06 por esa. Ok, puedes invertir. Plus 6 y sí. Está bien. Por ahí. Sí. ¿Qué orden? En metros. Por 10. Menos y menos. No, sí, el número de 1,06. Está bien. Con eso me no, no, con eso. O sea, este es 1 milímetro está por aquí. Entonces, hay que pasarlo a 1 milímetro, hay que pasarlo a longitud, a frecuencia. No, no, sí, más cerca de 200, sí. Sí. Si esto es 100, el primer tick, como bueno, el máximo, cerca de 200. ¿No se ve bien? No, está bien. Ahí va. Esos 200. El primer tick es más o menos por ahí, sí, es cerca de 200 gigas. Que arriba que está en milímetros. Y arriba está el centímetro, sí, pero es 0,1. Este 0,1 es 1 milímetro. Claro, está ahí que está. 1 milímetro y pico. Acá se ve, no. Más o menos están los 200 gigas. Entonces todo lo que está de este lado, lo que mide en potencia, digamos, mide de este lado. Con el mucho más bajo. Sí, ahí no, ahí está. Ah, bien, no, ese, la porque me dio la detección, la primera detección de 100.000 es 7.3. La antena media en esa frecuencia, que no tiene, o no tiene nada. Estaba del lado, no, sí, del más izquierdo. Claro, 7 centímetros, lo midió por acá. Ese punto. ¿Sí? O no. Bueno, se ve bien. Una región bien, bien en la zona de Religion. ¿Qué cosa? Ah, de planta técnica. Y comparar a un manga con Greenback. ¿De cuántos órdenes de diferencia, órdenes de magnitud diferentes tengas? Creo que me metí acá. No. Ah, no. Observación más reciente del CMB ha revelado que la temperatura del CMB varía con una parte de 10 a la 10 a la 5, lo que significa que hay variación de temperatura donde, bueno, delta T 10 a la menos 5 T. O sea, el delta T sobre T 10 a la menos 5. La precisión necesaria en las medidas de la intensidad en la frecuencia del mismo para medir estas fluctuaciones. Es decir, ¿cuál es la diferencia esto es patiómetro? A ver si está bien con lo que dice por acá. Eso es intensidad, ¿no? Es intensidad específica. Entre dos puntos que difieren temperatura de la parte de la menos 5. Para el cuerpo negro. O sea, si varía en 10 a la menos 5, o sea, hay que ver cuánto varía en temperatura.
si estamos hablando de intensidad, ¿no? Es decir, entonces, de la intensidad en la frecuencia, entonces sabemos cómo va, este, cómo va la intensidad con respecto a la temperatura. Para eso sirve, estamos pidiendo esa longitud de onda, por ahí. Porque estamos bien en el régimen de Rayleigh. Entonces, si tenemos la intensidad específica, sabemos cómo va con respecto a la temperatura. Si tenemos un delta T sobre T de 10 a la menos 5, ¿en cuánto se modifica la intensidad específica? En- para cada frecuencia, así que no importa. Pero va la relación que hay entre intensidad específica y la temperatura, están vinculadas solamente por la frecuencia. Entonces vemos si varía 10 a la menos 5 la temperatura, cómo se modifica la intensidad específica, de la misma forma. Es lineal. Por eso no es 5A. Ujú. O sea, es lineal, una con respecto a la otra es lineal con la frecuencia. Pero es lo mismo que puedes poner lo que explicaba la temperatura. Sí, 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 exactamente. Tengo la misma relación acá en el principio, cómo varía el doble de temperatura, que tengo una variación de la delta T. Es decir, que lo que mide variaciones de temperatura se lo aplica directamente a variaciones de intensidad. Eh, Bueno, tenemos protones, ¿no? Tenés un 2, Pero luego vamos a meter por ahí la dimensión. la constante de Kelvin y lambda al cuadrado. sí, Van a hacer el día nivel 5 la precisión. o sea, si vos tenés un delta T, pero bueno, vos tenés un delta T sobre T. O sea, delta T sobre T, o sea, la cosa es escribir delta T sobre T igual a 10 a la menos 5. Sí, sí. ¿Cómo quedaría delta I sobre I? Sí, yo hice, metí los delta. Así, directamente. Sí, es el error. Bueno, sí, es un error relativo es. ¿Está? Si yo tengo esa variación relativa sería de tanto cuánto se traslada en el otro parámetro. Este, Realización la vamos a dejar para después. Tiene quería ver, dice, usar una fuente de radio, una frecuencia de y la por de una barra. No, sí. Si vos podés lo que es un práctico uno, No, es todo. es todo. Ah, no. Esto es para. Esta noche me mandan los resultados de todo esto. No, son ejercicios que pasé en los libros y los voy colectando nomás como para tener pero más o menos para hacer alguna cuentita. Eh, Más que nada van a ver que son todos parecidos. Y quería a ver dónde estaba de este tipo. Ahí está. Espera. ¿Cómo empezaba ese? Doble de suficiente con la teta, de los que daban de la maldita de. Decía captar el ángulo de solución de las observaciones. No, por ejemplo, este SRT es Small Radio Telescope. Tiene un diámetro de 2 metros, se puede observar una longitud de onda de 21 centímetros con un ancho de banda de 1,5 MHz. Calcular la resolución angular en grados. Bueno, ¿qué es eso? Calcular la resolución angular. Es una
una antena que tiene un diámetro de 2 metros, circular, ¿cuál va a ser la resolución? La resolución, lo habíamos visto la vez pasada, lo podemos determinar como el ancho a mitad de altura, que era el Theta Half Power HP with maximum. Half power, bueno, ya saben pues, lo que quiere decir, el ancho a mitad de altura. En un caso de una abertura circular, es decir, que podemos, el otro día hicimos una cuentita, el viernes creo que hicimos una cuentita de cómo era. Entonces, para tener 2 metros en 21 centímetros, ¿cuánto me va a dar? ¿Por qué tengo que poner toda esa la longitud de onda? Porque depende lambda sobre D. Hay un factor ahí que no me acuerdo de memoria, tengo un factor ahí que me está dando en cuanto cuando me acuerdo, que no es gano a 1, lo va como lambda sobre D. Y el resultado es lambda sobre D, si lo pongo lambda en la misma unidad que D, el resultado me va a dar en radianes, y eso lo paso a grados. En este caso, ¿cuánto sería? 2 metros. Es una antena razonable, digamos. Lambda sobre D, tengo el lambda que es 21 centímetros y el diámetro 2 metros. Lambda 2, si lo paso a grados, La resolución que no tiene ya. ¿cómo? Factor que iba adelante, que era casi 1, Era casi 1, sí. que traía radianes o No, sí, si lo puedo, directamente lo puedo usar en radianes. O sea, el resultado está, sea, 0,1 radianes es. a ver. O sea, poniendo todo en la misma unidad, directamente se puede utilizar que esté en lo mismo. Un montón está la evolución de la radiación. Sí. 2 pi, la voy a mantener. No, pi. Más fácil que pi es 80. 6. 1. 80, 18 están radianes. De ellos, Carlos pi. Se divide entre 80. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, por 30 hicieron, tengo que quitarlo. Y dividirlo en 18. Dividirlo en 80. Sí, ya. Sí. Todavía son 180. Sí, claro. Yo gusto todos los días lo pongo. Nicolás no manda los dedos. ¿Cómo hacer, no? No hace nada. Y así no se lo dice. Ya que está, podremos este, que vimos hoy. Por ahí escuché cuando veníamos, ¿cuánto tendrá de resolución angular y cosas así? Por eso podemos calcular ahora cuánto. Sí. Puedo ver 4 veces más. 20 minutos. En la línea que quiero Claro, por ejemplo, en esta misma frecuencia y después calcular, no, queremos hacer otra frecuencia en 8 GHz. En esta longitud de onda, 3 por 1. que es 21 centímetros, 1.4.
Además nos manda a series y ver misiones. Ahí tenemos. Le protege. Claro, me manda él me sobran cuatro, o sea, había cuatro. ¿No? Y se la anda sobre el ritmo, son las cosas que se van. Bueno, solo por dos, con Chelsea, y nada. Pues sí, 45 minutos. Bueno, está bien. ¿Qué manda él? ¿Cuál? ¿Los 2 metros? Los No, dos metros. no, esta se. Bueno, y sí, a 45 minutos. La que no sé cuál es la banda L. Para la línea de 21 centímetros. Claro, Sí, igual de. la de 90 también es. Estás ahí, La banda de memoria. El examen, dame decime la línea 4, la banda 5 de alemán. Sí. con 5 minutos casi nada. Eso dijo Géminis, yo no hice la O sea que el sol es un casi puntual. No puntual, pero bastante puntual. Y va a tener, sí, son comparables. 45 minutos es comparable al sol, así que no es puntual. Pero es bastante. Ah, vos me preguntabas, mi Andrómeda, No, con respecto a eso. La verdad que terminamos llevando claro. El que la Andrómeda era 3 por 1. No, grados. grados. Y esto en grados es 0,75. O sea que, Podría pasar 3, 4 o 5 medidas, puedes poner el grado. claro, Igual yo no sé si el tamaño de Andrómeda es en hidrógeno. Porque ¿cierto? Sí. no te nota. Lo aseguro que. ¿Viste tamaño angular? Si lo encontré con una muy rápida pregunta de Gemini, yo no sé si es. Debe ser el tamaño luminoso. sí, no. Debe ser el tamaño estelar, sí. O sea, El disco. el disco estelar. Sí. Eh, No sé cuánto es el factor típico de una estrella fugaz. depende. Y además, Andrómeda se ve como un anillo bastante marcado. O sea, como está de costadito, además, está bastante de canto. No totalmente de canto, pero bastante de canto. Se ve como un anillo ovalado. Y ese anillo está un poco más alejado del disco visible. El tema es que llegando a una altura no está trancado. Sala. Llega el dos de el tamaño de un ojo, pero no. ¿Qué iba acá? Ah, no te sé. Bueno, entonces, en el caso del Mager tenemos una resolución angular de, ¿cuánto dijimos? 45 minutos. 45 minutos. Tenemos ahora, bueno, tiene el un giga. Pongo eso en 4 gigas, en 4 ¿Cuál es el factor de 1.4 a 4 gigas? 3 más o menos. porque lo que tiene ahora. Ah, Y en sopa, Entonces va a ser 2 veces más chico. Está como es proporcional a la longitud de onda, es inverso para la construcción de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es más grande, la resolución es 3 veces más chica. El numerito es 3 veces más chico. Así que son 15 minutos más o menos. bueno, yo esperaba eso. No sé, Por ahí esas cuentas, o sea, no es que soy caprichoso, pero por ahí son cuentas que uno lo puede hacer mentalmente, tal cosa, tal resultado constante, y si ponemos tal otra antena, bueno, pero eso es más grande, más chico, es mejor, es peor. Por ahí es bueno tenerlo en mente, esos números clásicos, digamos. Yo no me acuerdo cuál es la conversión, no me sale la conversión de frecuencia a longitud de onda, pero sé que 1.4 son 20 centímetros. Entonces, si yo tengo 10 centímetros, es el doble de frecuencia. Y Bien.
para multiplicar por la velocidad de la luz multiplicado. Eso es cuando encuentra la resolución. Sí, Pero si uno quiere hablar de la intensidad, magnitud de la que puedes ver, esa es la sensibilidad. Nosotros hablamos de sensibilidad. pues no depende solo del tamaño y condena, sino va a depender también de la electrónica. Sí, y fundamentalmente de la observación, de cómo hago la observación. Lo que sería algo equivalente en óptica al tiempo de observación. ¿Está? Y todo eso está metido en la ecuación del radiómetro, que lo vemos mañana, que tiene mucho que ver, era la formulita que estaba puesta en la pantalla del monitor del Arduino que había hoy. Sí, sí, porque la que Mauro mandó un correo a los periódicos, páginas personas, y la parte de una compita, donde llegué y todo. El radio. En ancho. Ah, mira, ancho, Son 100 kilovolts. Bueno, sí, 200 kilovolts. Bueno, no tan grande, pero bueno. Y hacemos la cuenta al revés. Por ejemplo, ¿qué sería bueno para Andrómeda, por ejemplo, para tener una buena resolución angular y verla bonita? ¿Cuánto le podríamos pedir que discrimine en el cielo? O sea, que angularmente. Un segundo, medio segundo, punto un segundo, ¿qué quieren? Y si son 3 grados, 3 grados, negro. Bien. Esos son unos. Vos decís calcular el diámetro que necesitaríamos para ver 0,1 O grados. sea, ¿qué es lo que vos querés? Y busquemos a ver si tenemos algo para observar eso. Sería lambda que yo soy A ver, ¿y cuánto da? porque es hermoso. Claro, o sea, quiero observar esto, bueno, ¿qué telescopio tengo? Yo digo, da 0,1 grado, me gusta. Claro, sí, sí. Arbitrariamente. Sí, sí, sí. Pero son 6 minutos. Ya. Bueno, quiero una resolución de 6 minutos. Pero teníamos que nos viajamos solo 15 minutos. O sea, si tenía. No, sí. No, yo quiero de esta resolución, el telescopio tengo que ir a buscar. Bien, o sea, no hay inteligencia. Y contar instrucción para hacer un telescopio que tenga Estaba poner 500 nanómetros dividido y dividido por la resolución para agarrarla toda. Sí. Pero lambda es. para tener, o sea, él decía tener 30 observaciones, 30, claro, 30 observaciones de la Andrómeda. Claro, si yo tengo 3 grados, por ejemplo, que el tamaño, claro, que el tamaño sea de 3 grados. El quiero 30, entonces será 0,1 grados, 6 minutos. Bueno, ¿cuál tendría que ser el diámetro del telescopio para que me pueda resolver 6 minutos? Esa es en esta frecuencia, en 21 centímetros. ¿Cuál tendría que ser el tamaño Y los 21 del telescopio? de frontear. Ya sé a dónde va tu pregunta. O sea, Bien. Y el Bach, citamos, y el Bach no. 120 metros. 120 metros. Ahí sí, sobra. Sobraba. Sí. Eh, no, creo que El video de Mandela ahora. Ah, sí, bueno. Sí, sí, yo no. eso, sí. Pero le agarró el mal de todo país latino. O sea, quedó en el abandono. Claro, pero no te vamos.
Entonces, ya elegí un países. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero una muy buena resolución, o sea, una resolución óptica, o sea, por debajo del segundo de arco, estábamos hablando de minutos, ¿no? Sí, sí, Si yo, un segundo de arco, voy a necesitar ahí sí voy a necesitar un telescopio de kilómetros. Sí. Un segundo, estamos hablando de minutos recién. claro, sí. Estamos hablando ¿cuánto? De 6 minutos, dijimos. Sí, sí, era como a 1 grado. Pero no era 6 minutos. Entonces, si queremos segundos, 93 kilómetros. Un segundo. entonces necesitamos una antena del tamaño de 40 kilómetros. Nada. Imposible hacer una antena, pero sí podemos hacer un montón de antenas, 1000 antenas chiquitas, o chicas, desparramadas en un área de un tamaño de 40 kilómetros. Y ahí vamos a tener una respuesta que es equivalente a... En realidad un disco es como si tuviéramos una antena grande y tuviéramos un montón de antenitas pegadas a cada una que las hacemos funcionar de forma conjunta y coherente. Esa es la idea de la interferometría. En lugar de hacerla funcionar en forma conjunta ópticamente, o sea, con el frente de onda y todo eso, las hacemos funcionar juntas eléctricamente. Esa es la gran diferencia. ¿Está? Es lo que le pasa a un telescopio óptico. O sea, si yo quiero un telescopio grande como el que va a ser el LT, 39 metros, no hay un solo espejo grande, sino son un montón de espejitos uno al lado del otro. ¿Y qué hace cada espejo con el resto de los espejitos de esta interferencia? Y hace que la imagen sea de una resolución mucho más chiquita. Nada más que toda esa interferencia la hace ópticamente. La luz que recibe la hace interferir con la luz recibida y reflejada por todos los telescopios, todos los otros espejitos. Nada más que ahora, desde el punto de vista del radio, lo hacemos a través de la electrónica. Bueno, ¿cómo andamos tipo ni medio? Los adrenes. Bueno, vean los ejercicios, son todos medio parecidos, bastante. Número, para una cosa, otro. Bueno, ahí los últimos ejercicios también tiene algunas cositas de la rugosidad de las antenas, para tener en cuenta las imperfecciones que pueda tener una superficie, si cumple los criterios que uno le pide o no y todo eso. Bueno, mañana y pasado virtual. Ah, perdón. Estamos de paro. Bien.